Siempre vemos que los videojuegos vienen desde países tales como Japón o Estados Unidos, pero esos territorios no son los únicos que se dedican a esto. Nosotros, los españoles, también contamos con grandes equipos de desarrollo que han creado juegos de alto nivel e interés. Y es que hoy os vengo a hablar de videojuegos desarrollados en España. Bienvenidos a mi nabo, a Walk Through Life, donde tu nabo crece y madura e incluso enfrenta a una madre topo llamada Topota, como dicen algunos, la temida Topota madre. Así que prepárate, porque en este juego tendrás que proteger a tu preciado nabo de cualquier amenaza hambrienta. Recuerda, mientras caminas por la línea de la vida, construyendo relaciones y rodeándote de otros nabos, mantener la guardia alta. Nunca sabes cuándo Topota madre intentará comerse a tu querido nabo. Mantén tu vegetal a salvo porque la protección de tu nabo es la prioridad número 1. Por supuesto, no todo en la vida es fácil, por lo que mi nabo también incluye sombreros coleccionables que pueden provocar diferentes efectos en tu nabo. ¿Hay algo más elegante que un nabo con sombrero? Con ellos puedes hacerte más enamoradizo, odiado por todos e incluso cambiar tu esperanza de vida. Además de relacionarte con otros nabos, también podrás rodearte de mascotas rabat. Podrás formar una familia y tener nabitos o vivir rápido y morir joven. Tú decides cómo vivir la vida de tu nabo. YouTubers Live. Imagina ser un youtuber en ascenso, navegando por el mundo virtual con el sueño de convertirte en una estrella de YouTube. Exactamente todo lo contrario que logra este canal. Pues eso es YouTubers Live, desarrollado por Uplay Online, una compañía con base en España. Desde el confort de tu silla gamer podrás crear contenido variado, como vídeos de juegos, música, cocina, moda. Incluso puedes intentar hacerte famoso con tutoriales de maquillaje estilo drama queen. Recuerda, es virtual, así que no te preocupes por las sombras de ojo mal aplicadas. Pero no todo es grabar y editar. Debes ser un verdadero malabarista digital, interactuar en redes sociales, asistir a eventos y equilibrar tu vida personal. Estamos hablando de un videojuego, claro que puede añadir elementos de ficción. Y aquí viene el desafío más grande, tendrás que evitar que tu personaje virtual se convierta en un adicto a los snacks y se olvide de hacer ejercicio. La abadía del crimen. Bienvenidos a la abadía del crimen, donde los asesinatos son más emocionantes que una misa aburrida. Este juego de aventura y sigilo, desarrollado por Operasoft, te transportará a la península itálica del siglo XIV, donde los monjes tienen secretos más oscuros que sus hábitos. Y donde la peste no es únicamente el olor que desprenden. Toma el control de Fray Guillermo d'Occam, un detective eclesiástico con una barba tan afilada como su ingenio, acompañado por su joven aprendiz Atsu, cuyo entusiasmo juvenil es más contagioso que la peste negra. Deberá resolver una serie de misteriosos asesinatos en la abadía benedictina, pero cuidado, porque la abadía es un lugar donde las reglas se toman muy en serio. No salga de tu celda después del toque de queda, a menos que quieras enfrentarte a los monjes nocturnos. Algo así como ninjas, pero en aburrido y con menos movilidad que una pata postiza. Este juego es tan estratégico como un ajedrez con monjes. Deberás planificar cada movimiento con precisión, recopila pistas, interactúa con los coloridos personajes y resuelve el misterio mientras intentas evitar ser descubierto. Piensa como Sherlock Holmes y actúa como James Bond en una sotana. La abadía del crimen puede no haber sido un éxito comercial en su lanzamiento, pero ha ganado un estatus de culto más rápido que un rumor en el confesionario. Con su atmósfera única y su enfoque en el sigilo, este juego es más adictivo que el vino de la sacristía. Metroid Dread, el juego de acción y aventuras de la cazarrecompensas de Nintendo, desarrollado por Mercury Steam, ese equipo español que sabe sacarle brillo a las aventuras de nuestra querida Samus. En Metroid Dread, Samus Aran se enfrenta a los temibles Emi, unos robots tan persistentes que parecen tu ex, solo que es más fácil encontrarlos a ellos que a tu ex por Madrid. Estos Emi son como los exnovios o exnovias que no pueden tomar una indirecta y siguen apareciendo en tu vida, solo que en lugar de mensajes de texto te envían rayos láser mortales. Nuestro objetivo es ayudar a Samus a sobrevivir en el misterioso planeta ZDR, mientras se pasea por paisajes tan exuberantes como el jardín botánico de una alienígena con gusto por las plantas exóticas. En su camino Samus adquiere nuevas habilidades y mejoras para el traje, como si estuviera en una sesión de compras intergaláctica. Y por supuesto, encontraremos acertijos y rompecabezas que nos harán pensar más que un filósofo en una noche de insomnio. Commandos Behind the Enemy Lines. Es un videojuego de estrategia táctica en tiempo real desarrollado por Pyro Studios. Imagínate tomando el mando de un equipo de comandos de élite, compuesto por tipos tan variados como un francotirador más preciso que alguien con Parkinson poniéndole la cola a un burro, un experto en explosivos con más explosiones que el canal de J. Gulen e incluso un conductor de tanques más hábil que un yonki conduciendo hasta su camello. Tu misión, si decides aceptarla, es completar una serie de misiones estratégicas en ubicaciones enemigas, como una abeja en un panal de nazis. Pero aquí viene la parte más astuta, tienes que hacerlo con sigilo y evitando ser detectado como un meme antiguo. Con un poco de planificación, tácticas inteligentes y luego unos gritos serás el comandante supremo de la diversión. Aragami, el juego de sigilo desarrollado por el estudio español Linceworks.
Si eres fanático de los ninjas y los desafíos furtivos, prepárate para adentrarte en un mundo donde las sombras son tu mejor aliado y los enemigos están a punto de perder su brillo. Aragami es el sueño hecho realidad de cualquier amante del sigilo. Te despiertas en una tierra asolada por la guerra y la oscuridad, y te conviertes en un asesino sobrenatural con habilidades sombrías de otro mundo. El objetivo: liberar a una misteriosa doncella cautiva, mientras te enfrentas a hordas de enemigos estúpidos que nunca aprenden de sus errores. Este juego tiene todos los elementos clásicos del sigilo: movimientos fluidos, ataques sigilosos y la capacidad de desaparecer en las sombras como si fueras un gato que desaparece misteriosamente cuando tratas de darle una pastilla. Permíteme presentarte a Temtem. No lo confundamos con los navegadores TomTom. Esto es un juego que ha revolucionado el mundo de los monstruos de bolsillo, esos seres tan adorables como mortales. Desarrollado por el estudio español Crema, quienes seguramente tuvieron que resistir la tentación de incluir una criatura inspirada en la paella o en el flamenco. ¿Pero qué hace a Temtem diferente de su competidor más conocido? Pues aparte de algunas inspiraciones evidentes, este juego se enfoca en su juego en línea, permitiendo a los jugadores explorar y entrenar a sus Temtem junto a sus amigos y otros jugadores en un mundo persistente y compartido. Pero no te preocupes, no solo es un Pokémon online con otro nombre. Los Temtem son una mezcla de criaturas extravagantes y únicas que derrochan carisma, desde el adorable Platypet hasta el ágil Sack. Cada uno de ellos tiene sus habilidades y personalidades que te harán preguntarte si su diseñador tomó demasiado café con churros durante el proceso creativo. El combate de Temtem es tan dinámico como ver a dos gatos pelearse por el último pedazo de lasaña en la tierra. Prepara tus estrategias y tus reflejos porque los Temtem son competitivos, y si crees que puedes ganar solo con Temtem bonitos, te espera una sorpresa más grande que un toro en una cacharrería. Y hablando de lanzar cosas, en Temtem también puedes capturar Temtem salvajes, o al menos intentarlo. Lanza tu Temcard y cruza los dedos porque a diferencia de las citas, a veces solo necesitas una Temcard para atrapar la criatura de tus sueños. Otras veces tendrás que gastarte la paciencia e intentarlo una y otra vez, porque no siempre se dejan secuestrar estas criaturas. Si no te sientes como entrenador Temtem, también puedes convertirte en un coleccionista de moda buscando y comerciando Temtems raros como si fueran cartas de intercambio en el patio del colegio. ¿Quién necesita una vida social cuando puedes pasar horas y horas buscando ese Temtem de edición limitada, que solo aparece en la luna llena después de hacer una danza de lluvia? Gris, que en español significa gris, nos presenta a una joven protagonista sin nombre que se enfrenta a una profunda tristeza en su vida. A medida que exploramos su mundo descubrimos que ha perdido su voz, una metáfora ingeniosa para representar su lucha contra la depresión y la pérdida. No todo será tristeza y melancolía. El juego tiene una forma de equilibrar perfectamente el peso emocional con momentos de asombro y maravilla. El juego se desarrolla en un entorno deslumbrante lleno de paisajes impresionantes y obras de arte visualmente impactantes. Cada escenario es una obra maestra pintada a mano, en la que cada trazo y detalle se combinan para crear un ambiente atmosférico y evocador. Nómada Studio realmente hizo un trabajo impactante que te hará plantearte ir al museo voluntariamente cuando termine su historia. A medida que nuestra heroína explora este mundo en constante cambio, se encuentra con una serie de desafíos y rompecabezas ingeniosos. Desde plataformas flotantes hasta acertijos basados en la física, cada obstáculo está diseñado de una manera brillante para incorporarse a la estética general del juego. A lo largo de esta aventura, nuestra protagonista encontrará nuevas habilidades y formas de expresión, cada una de ellas simbolizando un paso más hacia su curación personal. Mientras ella encuentra su voz, nosotros encontramos una experiencia de juego única y conmovedora. El juego es un testimonio de que a veces las palabras pueden ser innecesarias cuando la belleza visual y la música impactante pueden contar una historia tan poderosa. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Hemos contado varios juegos de la industria española, mejores y peores, así como algunos con gran influencia. ¿A vosotros cuál os ha parecido más interesante? ¿Los habéis jugado? Si os ha gustado el vídeo y queréis una segunda parte, dad like y comentad. Hasta la próxima.